El ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, cofundador de Ciudad Posible y exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca del Valle de México, está en la línea. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Con mucho gusto, Pamela, a tus órdenes. A ver, ¿qué está ocasionando el problema que tenemos hoy? ¿Cuáles son todos los factores involucrados? Fundamentalmente lo siguiente: el Valle de México se abastece por dos vías. Uh-huh. Una que es de aguas subterráneas con los pozos, Uh-huh. y otra que viene de aguas superficiales, que es el sistema Cutzamala. Uh-huh. Pozos tenemos los que están localizados en la ciudad y los propios municipios, y los que están en el municipio de Lerma, que Uh-huh. vienen hacia la Ciudad de México y dejan agua en algunos municipios del estado. Y el Cutzamala, que se reparte también en 13 municipios del Estado de México. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Pues mira, que entre el calentamiento global, el cambio climático, la deforestación, la falta de acciones para poder restaurar las cuencas, la falta de vigilancia en toda la parte alta de la sierra para evitar todo lo que es la tala inmoderada, las extracciones ilegales de agua, etcétera, pues han hecho que en estos 4 años que hemos tenido sequías muy fuertes, los niveles de Cutzamala se vayan para abajo. ¿Por qué? Pues porque no llueve. No llueve. El año pasado fue el año que fue más caliente a nivel mundial y la sequía más fuerte que ha habido en el país. Obviamente hay temas que el ser humano no puede modificar, el clima. Aquí realmente no tendríamos que decir si es de un gobierno o es de otro, el clima se modifica, sí. Y estamos padeciendo todos, ya escuchando los comentarios que te hace el público, pues ves que está en todas las regiones, Uh-huh. de todos los niveles, todos los estratos, en todos lados hay falta de agua. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, son dos acciones fundamentales. Una, el gobierno federal, que es el que tiene a cargo el sistema Cutzamala a través de la Comisión Nacional del Agua, Uh-huh. debe tomar acciones fuertes, fundamentales, rápidas, para poder empezar a trabajar en esa restauración de cuencas, tener mayor vigilancia. Mira, en principio es tener una mayor vigilancia a través del ejército para evitar la tala inmoderada en las zonas altas. El bosque es el principal productor de agua, es la fábrica de lluvia. Okay. Si nosotros seguimos como estamos, pues no va a haber. Eso no fue, pero ni mencionado el día de hoy. No, definitivamente son temas que no están. Las propuestas que están haciendo es traer agua del acuífero que está en Zumpango, que ya eran acciones que se estaban haciendo desde que se estaba trabajando con el aeropuerto de Laifa, perforar algunos pozos para traerlos hacia el Estado de México, en algunos municipios, y alguna parte de ese volumen se va a dejar para la Ciudad de México. Es una acción que ya estaba prevista y que ya se estaba llevando a cabo. No es una respuesta, hay que aclararlo, no es una respuesta a esta crisis que estamos viviendo. Okay. No hay una declaratoria de emergencia, no hay recursos extraordinarios que se puedan invertir para apoyar a municipios o a la Ciudad de México. A lo mejor la Ciudad de México, ya hay que decirlo, es una ciudad que está muy equipada. Efectivamente son cerca de 1,000 pozos que abastecen entre Lerma y los pozos propios que abastecen a la ciudad, pero hay zonas que fueron diseñadas y que fueron urbanizadas pensando que la factibilidad de agua venía del sistema Cutzamala. Obviamente tienes muchas que son mezcla, y el agua de Cutzamala se mezcla con el agua de pozos en un tanque y se distribuye hacia las alcaldías. Esto genera baja presión, que es lo que mencionaban los vecinos. Uh-huh. La ley te obliga como autoridad a que tú entregues el agua en la toma que tienes en la calle. Uh-huh. Realmente también hay que ir invitando, no toda la gente puede, pero todos aquellos que puedan, sí es necesario que pongas una cisterna y a lo mejor en el espacio que se pueda poner algún tanque, algún tinaco que te permita bombear hacia los tanques elevados. De otra manera va a estar complicado. Estamos viviendo el inicio de un problema muy grave. O sea, si no llueve de aquí a junio, la temporada de lluvias va a ser entre mayo y junio. Uh-huh. Conagua tiene previsto, que me parece que es el 23, 25 de junio, que serían las fechas donde ya tendrían que dejar necesariamente de extraer agua de las presas por los bajos niveles, y ya estás en un nivel donde ya tienes lodos y donde la calidad del agua ya no sería la adecuada. Ese es el llamado día cero, que se espera para qué día de junio.
Bueno. Me parece que es el 24 o 25 de junio, Okay. que es el que tiene previsto, pero es el día cero, digamos, para extraer agua del sistema Cutzamala. No es un día cero de que no se genere tampoco la alarma de que no habrá una gota de agua. La alarma debe estar en el sentido de que como porque nos quedan los pozos, pero pues eso tampoco es un alivio, ¿no? No es un alivio porque no es sustentable lo que estamos haciendo. La salida que tenemos inmediata, Pamela, es perforar pozos donde la población se alimenta del sistema Cutzamala, pero ¿esto qué hace? Pues que le pegas más al acuífero subterráneo, y el acuífero es tardadísimo en que se pueda recuperar. Son décadas y décadas que hemos hecho, hemos invadido todas las zonas de recarga, las zonas altas, vas a la Cusco, empiezas desde Milpalta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, todos los cerros están invadidos y están pavimentados. ¿Qué hacemos? Que el agua, los escurrimientos que vienen de las zonas altas, que tenían que infiltrarse para poder ir recargando el acuífero, nos encargamos de bajarlos a mayor velocidad por el pavimento y luego nos peleamos con el agua de lluvia para bombearla y sacarla de la ciudad porque nos molesta, ¿no? Nos inundamos, nos encharcamos y ahora resulta que es lo que nos podría sacar del problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir en infraestructura para aprovechamiento de agua de lluvia, que no es un tema fácil, sobre todo cuando hablamos de 20 millones de habitantes, que tendríamos que aprovechar más el agua de lluvia. Mejorar las condiciones de distribución, disminuir las fugas en las redes de distribución, que es algo interesante porque más de lo que da el sistema Cutzamala abastece o representa el 30% del volumen que llega al Valle de México o que utiliza el Valle de México. Estamos hablando de que las pérdidas son mayores al 45%. O sea, tenemos una cantidad de pérdidas de agua potable enormes. ¿Por qué? Porque no se ha invertido en infraestructura, porque normalmente son inversiones que no se ven, no lucen. Eso, a ver, eso hay que entender cómo así, este presupuesto, porque además el dinero para agua puede llegar y transformarse a través de distintas fuentes. Está el dinero federal, pero también me imagino que hay recursos de SACMEX, ¿esos tienen o no tienen que ver? ¿Y cuál ha sido la evolución en los últimos 10 años de ese presupuesto? Normalmente los organismos operadores como el SACMEX o los organismos operadores que hay en los municipios, la Comisión Estatal de Agua del Estado de México, se alimentan por dos vías, una por el presupuesto que da el propio Estado, en el caso de la ciudad del gobierno federal, y otra con los recursos propios del sistema, que obviamente son por la operación, lo que te cobran por entregarte el agua en tu casa. Es todo un tema porque a veces las tarifas no son las adecuadas, o sea, sabemos que nos quejamos porque puede ser un cobro alto, porque se nos hace mucho lo que pagamos por agua, pero la realidad es que el costo que tiene el que nos entreguen el agua en nuestras casas no representa en la factura que pagamos la realidad. Entonces hay apoyos que hace el gobierno federal. La Ciudad de México sí ha desarrollado, pero necesita muchísimo dinero más. Necesita tener un presupuesto destinado específicamente para el desarrollo de instalaciones, de infraestructura, de equipamiento que permita llevar a cabo una extracción más eficiente, una distribución mucho más eficiente y obviamente sistemas de aprovechamiento que sean más sustentables. ¿Qué podemos hacer? Perdón, Pamela, ¿qué podemos hacer? Trabajar mucho en la restauración de cuencas, eso es lo fundamental. Recuperemos ríos, barrancas, hay que sanear el agua, hay que reusar el agua. Las plantas de tratamiento hoy en día, pues sí, las usas y normalmente para algún riego de parques, etcétera, pero hay que incrementar el uso, el reuso en industrias, en grandes desarrollos. Todavía tú vas a plazas y hay sanitarios que están tirando agua todo el tiempo y es agua potable. No todos tienen una planta de tratamiento que hagan un reuso y que permitan disminuir el consumo. Y nosotros como usuarios tenemos que bajar nuestra demanda, disminuir el consumo que tenemos de agua potable. O sea, todos tenemos que participar. Desde luego que hoy hay una responsabilidad principal que es, desde mi punto de vista, del gobierno federal, porque es quien puede emitir la emergencia. Que la declaratoria de emergencia brindaría más recursos para poder subsanar todo esto que nos estás diciendo, pero entiendo que tampoco hay recursos, así se emitiera la declaratoria de emergencia, esa bolsita está vacía.
habría que buscar, pero no solamente es eso, Pablo, estamos hablando de Valle de México, pero ponte a nivel nacional donde tienes zonas agrícolas. No es más del 60% del país que está pasando por un problema de sequía. 76% con sequía, y tienes además zonas agrícolas donde habrá muchos agricultores que no van a poder recuperar ni sacar adelante su cosecha. Para eso son las declaratorias de emergencia. No solamente estamos hablando del Valle de México, son acciones, y no vas a decir que van a sacar todo el dinero suficiente para pagar, pero se tiene que ver una respuesta rápida. Se tienen que ver acciones que permitan simplemente que los municipios, que los estados, y sobre todo en aquellos, en el caso del Valle de México, que estamos sufriendo por el abastecimiento de Cutzamala, que sí tengamos facilidades y apoyos para poder mejorar la distribución del abasto a la población. Claro. Bueno, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar, y vamos a seguir dándote lata para poder entender con más claridad lo que está pasando y las posibles soluciones. Muchas gracias, Pamela, por la oportunidad. Un saludo. Buenas tardes. El ingeniero Antonio Gutiérrez Marcos, cofundador de Ciudad Posible y exdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca del Valle de México.